Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Arturo y el día de hoy en este video te voy a enseñar cómo puedes implementar un botón como este en tu página web para que tus usuarios puedan cambiar entre el modo oscuro y el modo claro de tu sitio web. Esto lo vamos a estar haciendo de una forma bastante fácil utilizando JavaScript y CSS. Así que bien, pues antes de empezar el video, como siempre, dale manita arriba al video, suscríbete si no lo has hecho y bueno, pues comencemos con el tutorial. Antes de comenzar el video, simplemente quiero comentarte que tú ya necesitas tener conocimientos básicos de HTML, CSS y de ser posible de JavaScript para que puedas seguir este video. Este video también lo vamos a estar trabajando un poquito con Sass, así que sería también muy bueno que tú ya conozcas de Sass. Si no conoces de ninguno de estos temas, yo tengo cursos para que tú puedas aprender y puedas ver el video. Si no conoces de Sass, no te preocupes. En este video yo voy a estar trabajando con Sass para hacer este efecto. Sin embargo, también te voy a estar explicando cómo se hace con CSS. Yo simplemente prefiero trabajar con Sass en este video porque va a ser mucho más fácil todo el proceso y me parece que a ti también te va a gustar bastante. Si no sabes trabajar con Sass, también te voy a enseñar cómo lo puedes hacer de una forma muy sencilla. Entonces lo primero que necesitamos es una página web donde vamos a querer agregar este botón. Esta página web que estás viendo en pantalla es una plantilla que yo hice y que tú puedes descargar si es que tú quieres seguir el video. Lo único que tienes que hacer es ir a la descripción del video donde vas a tener este repositorio que sería la página web. Simplemente entras, te vas a esta pestaña donde dice código base, la seleccionas y vas a este botón que dice clonar y descargas el archivo zip. El archivo zip va a contener todos los archivos de este video, los archivos iniciales, para que tú puedas seguir el video paso por paso. Contiene una carpeta de CSS, las imágenes que vamos a estar utilizando, que por cierto he sacado de Unsplash, esta página donde puedes sacar imágenes completamente gratuitas, así que de aquí las obtuve. Y también tenemos nuestra carpeta de JavaScript y el archivo HTML. Si abres el archivo HTML en tu navegador vas a obtener esta página que tenemos aquí. Como puedes ver es la misma página, solamente que aquí no tenemos el botón para activar y desactivar el modo nocturno. Así que lo vamos a estar agregando. Por lo tanto, lo primero que necesitas hacer es abrir este archivo HTML en tu editor de código. Yo aquí, por ejemplo, ya lo tengo. Y lo que vamos a hacer es buscar dónde queremos poner el icono o el botón de activar y desactivar el modo nocturno. Por ejemplo, yo aquí tengo ya lo que sería este código que sería para el menú de navegación. Yo quiero agregar el botón justamente después de estos enlaces, que serían los enlaces que tengo aquí. Así que lo único que voy a hacer es agregar un botón. Entonces después de este enlace simplemente voy a agregar un botón. A este botón le voy a poner una clase. Esta clase le voy a decir que se llame switch. Tú le puedes poner el nombre que tú quieras y también le voy a poner un ID que se llame switch para ahorita darle la funcionalidad con JavaScript. Después lo que vamos a hacer es trabajar con dos span, así que voy a agregar aquí un span, después voy a agregar otro debajo y aquí dentro vamos a poner los dos iconos para nuestro botón. Nuestro botón va a ser este que tenemos aquí y el botón lo único que tiene es dos iconos dentro, este que sería el del sol y este de la luna. Este pequeño botoncito que nos permite hacer esta funcionalidad de botón switch lo vamos a estar agregando con CSS, pero primero tenemos que agregar la base que es el botón. Estos iconos los vamos a estar trabajando con Phantasm. Phantasm ya lo tienes agregado aquí en el proyecto en esta línea de código para que lo puedas utilizar. Si no sabes trabajar con Phantasm, también tienes un video en mi canal de YouTube para que puedas aprender. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a Phantasm y simplemente vamos a buscar el icono de sun o el del sol. Tenemos dos variantes, así que escoge la que tú quieras. Yo, por ejemplo, para este video voy a escoger la de el sol, el primero que teníamos aquí. Simplemente das un clic, te vas a ir a esta parte y vas a copiar el código HTML presionando clic. Te vas a ir a tu código HTML y lo vas a pegar dentro del primer span y nos queda de esta forma. Vamos a hacer lo mismo para el siguiente icono que sería el de la luna. Así que nos vamos a ir a iconos. Y una vez dentro de iconos simplemente buscamos por moon o luna en inglés y aquí lo tenemos. Vamos a dar un clic. Y hacemos lo mismo, copiamos el código HTML y lo vamos a pegar. Recuerda que estos iconos no te van a funcionar si no tienes agregado este script. En esta página yo ya lo tengo, pero como ya te mencioné, tú ya tienes que saber cómo agregarlo. Si no sabes, pues te recomiendo que veas el video de Phantasm donde enseño cómo trabajar con los iconos. Entonces, perfecto. De momento, si voy a mi página y actualizo, lo único que obtenemos es un botón con este estilo. Bueno, pues es lo único que necesitamos hacer en el código HTML. Lo siguiente que tenemos que hacer es darle estilo CSS para transformarlo en esto que tenemos aquí.
Los estilos CSS ya los tenemos aquí también relacionados en esta línea de código y como puedes ver se encuentran dentro de la carpeta CSS y en el archivo de estilos.css. Sin embargo, como ya te mencioné, yo voy a estar trabajando este proyecto con Sass. Este proyecto con Sass lo puedes ver simplemente si te vas a tu carpeta de CSS y abres el archivo de estilos.scss. Este archivo simplemente lo tienes que abrir y aquí vas a tener absolutamente todos los estilos de nuestro sitio, pero en un formato de Sass. La verdad es que trabajar con Sass es bastante sencillo, no tiene mucha complicación. Lo único que nos permite es escribir el código tal y como lo teníamos anteriormente con CSS, pero nos permite hacer algunas otras cosas, como por ejemplo aquí donde tenemos el menú de navegación con sus estilos. Nos permite trabajar con variables y después nos permite decirle cuáles son los elementos que van a ir dentro de, por ejemplo, el menú. Por ejemplo, aquí tengo el logotipo que se encuentra dentro de lo que sería mi menú de navegación. También tengo los enlaces que se encuentran también dentro de mi menú de navegación. Entonces, esta es una de las razones por las cuales yo estoy utilizando Sass. Si tú no quieres trabajar con Sass, no hay ningún problema. Puedes trabajar con CSS y va a funcionar exactamente igual, salvo una cosa que te voy a mostrar en un momento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar dónde vamos a agregar nuestro botón de switch o nuestros estilos. Yo aquí en la línea número 66 ya te agregué un espacio para que, bueno, puedas agregar estos estilos que yo voy a estar agregando para el código HTML que nosotros ya agregamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es agregar lo que sería esta clase de switch. Así que vamos a acceder a switch y lo que vamos a hacer es que le vamos a transformar el botón en lo siguiente. Este botón le vamos a poner un fondo que sería el siguiente, que es 34, 3D, 5B. Le vamos a poner un border radius que va a ser de 1000 píxeles. Le vamos a quitar el borde que tiene por defecto el navegador, así que simplemente le ponemos un border known. Le vamos a decir que tenga un position relative. Y esto va a ser importante para cuando queramos agregar esta pequeña bolita de nuestro botón. Así que le ponemos su position relative, le ponemos un cursor pointer para que cuando pase el cursor cambie y parezca como si fuera un enlace o que el usuario lo puede cliquear. Ponemos un display de tipo flex para acomodar un icono al lado del otro, o en este caso lo que serían los span que aquí teníamos. Y vamos a ponerle un outline known simplemente para quitarle un borde que en Google Chrome le agrega. Y estos serían los estilos básicos. De momento, si guardo, voy a mi página y actualizo, lo único que obtengo sería nuestro botón aquí. Y como puedes ver, estoy actualizando y no sucede nada. Esto es algo muy importante que se me olvidó comentarte, y es que estamos trabajando con Sass. Por lo tanto, este archivo tenemos que compilarlo. Tú puedes compilarlo si tú ya sabes cómo trabajar con Sass, con la terminal, por ejemplo. Sin embargo, si no quieres complicarte la vida, yo lo que te recomiendo es que instales una extensión. Para ello, simplemente en Visual Studio Code te vas a ir aquí a extensiones y vas a buscar esta de Live Sass Compiler. Esta extensión simplemente la instalas. También tienes que tener instalada la extensión de Live Server, y si tienes dudas sobre este proceso también tengo un video sobre cómo funciona esta extensión para que, bueno, tú puedas aprender. Lo tienes en pantalla y en la descripción del video también para que, bueno, puedas aprender. Entonces, una vez que tienes instalada la extensión y estás en tu archivo de Sass, aquí en la parte de abajo vas a tener este botón que dice Watch Sass. Simplemente le vas a dar un clic, te va a abrir esta pequeña especie de terminal donde te va a decir que está revisando cambios. Y esto lo que nos va a permitir es que va a transformar todo nuestro código de Sass en nuestros estilos CSS que aquí tenemos y que ya hemos relacionado en nuestro proyecto en esta línea de código. Así que lo único que tienes que hacer es ir a tu archivo, simplemente puedes presionar Control S para guardar, y aquí, como puedes ver, ya nos dice que la operación tuvo éxito. Por lo tanto, ahora sí, si voy a mi documento y actualizo, como puedes ver, nuestro botón ya cambiaron sus estilos CSS. Muy bien, ¿qué es lo que queremos hacer a continuación? Bueno, pues queremos cambiar el estilo de los iconos. Los iconos, si recuerdas, nosotros los teníamos dentro de un span, que sería esta etiqueta. Bueno, pues simplemente nos vamos a nuestros estilos y le decimos, queremos que el span que tenga dentro de nuestro switch tenga los siguientes estilos. Los estilos van a ser los siguientes. Le voy a decir que cada uno de estos span o cada uno de los iconos tenga un ancho de 30 píxeles y un alto de 30 píxeles. Esto va a ser muy importante porque queremos que sean iconos de alguna forma, por así decirlo, cuadrados. También le vamos a poner una altura de 30 píxeles a lo que sería el tamaño del icono.
Le vamos a decir que tengan un display block, le vamos a poner un background none para quitarle cualquier fondo que puedan tener y le vamos a decir que el color de texto o el color de icono sea blanco. Así que si guardo, reviso que en SAS compiló correctamente y en mi página se actualizó, obtenemos lo siguiente. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es agregar el pequeño botón que va a tapar la opción que tenemos en este caso seleccionada. Por ejemplo, ahorita nos encontramos en el tema claro, así que queremos tapar el sol. Para ello nos vamos a ir una vez más a nuestros estilos CSS y lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con el pseudo selector after. Así que le vamos a decir, queremos que el botón de switch, queremos acceder a lo que sería after. Y esto se escribe de esta forma cuando estamos trabajando con SAS. Tenemos que agregar este símbolo que se llama ampersand y luego ya agregamos nuestro selector normal. De esta forma nosotros le vamos a decir que queremos agregar un after a lo que sería nuestro botón de switch. ¿Y qué estilos le vamos a poner? Bueno, pues vamos a ponerle los siguientes. Yo aquí ya los tengo para no tener que escribirlos y hacer el video muy largo. Pero los estilos son los siguientes. Le ponemos un content vacío, esto es muy importante para que puedan funcionar los demás estilos. Le vamos a decir que queremos que el estilo que queremos crear sea de tipo display block. De esta forma vamos a crear una caja y esta caja queremos que sea de 30 píxeles por 30 píxeles. De esta forma vamos a tener un pequeño cuadrado. Este cuadrado queremos que tenga un position absolute y esto va a ser importante para poder posicionarlo de la siguiente forma. Nosotros queremos posicionarlo a la izquierda o a la derecha del botón. Esto lo vamos a estar haciendo con un posicionamiento absoluto y esto es importante que lo tengamos aquí. Tenemos el posicionamiento absoluto aquí y en lo que sería nuestro botón switch también teníamos el posicionamiento relativo. Estas dos propiedades son muy importantes para que te funcione el movimiento de al menos este pequeño botoncito. Después le voy a decir simplemente que tengo un fondo de color blanco. Le voy a decir que quiero posicionar el icono en la parte superior izquierda. Le pongo por ahí un top de 0 y un left de 0 de lo que sería nuestro botón. Después le estoy poniendo que la posición derecha quiero que no esté seteada. Ahorita te voy a explicar el por qué. Le vamos a poner un border radius de 100 píxeles. Le vamos a poner una transición a todas las propiedades y le vamos a poner una sombra. Por lo tanto, si guardo y en mi página actualizo, lo que vamos a obtener es el botón. Así de simple. Ahora te explico qué es lo que estamos haciendo. Bueno, pues con el posicionamiento absoluto, si yo se lo hubiera quitado, lo que sucede es que si actualizo, quiero que veas cómo el botón se pone al final. Bueno, pues el botón yo no lo quiero al final, el botón yo lo quiero justamente aquí. Por lo tanto, le tengo que decir que el botón lo desprenda de su posición original y lo ponga hacia la izquierda. Por lo tanto, le ponemos un posicionamiento absoluto, le decimos que el botón queremos que se quede en la parte de arriba de nuestro botón en la coordenada 0 y en la parte izquierda también queremos que lo posicione en la coordenada 0. Por lo tanto, si actualizo, el botón queda aquí a la izquierda. ¿Y para qué le ponemos right unset? Bueno, esto es porque cuando nosotros le demos un clic al botón, queremos esta parte, este botón, ponerlo a la derecha y para ello simplemente vamos a cambiar right, en vez de unset lo vamos a cambiar a 0 y left lo vamos a cambiar a unset, de esta forma. De esta forma, en la parte izquierda no va a estar activa, no va a estar seleccionada o seteada, pero la parte derecha sí. Le vamos a decir que queremos que de la derecha a la izquierda se encuentre en la coordenada 0. De hecho, si yo aquí guardo mi documento, voy a mi página y actualizo, quiero que veas cómo ahora este pequeño icono se encuentra a la derecha. De momento yo no quiero que sea así, así que left lo pongo en 0 y right lo pongo en unset. Y ya tendríamos el código base de nuestro botón, pero ya que estamos trabajando con el código CSS, lo que quiero hacer también es trabajar con la parte activa. Es decir, cuando yo le dé un clic, quiero que el botón se ponga a la derecha y quiero que el botón cambie el color a este naranja. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues en SAS es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es que vas a bajar un poquito. Aquí teníamos nuestro after y simplemente le voy a decir, quiero que cuando nuestro elemento, nuestro botón que teníamos aquí, el switch, para ello lo ponemos el ampersand, 2 puntos, cuando tenga la clase de active, y aquí por cierto era un punto, no 2 puntos, cuando tenga la clase de active, simplemente quiero que tenga un fondo que va a ser un color naranja. Para ello le pongo orange, tú le puedes cambiar el color al que tú quieras y le voy a decir que el color del icono simplemente sea un color negro.
Entonces voy a guardar, de momento si voy a mi página y actualizo no va a suceder absolutamente nada, pero yo lo que voy a estar haciendo en un momento es que cuando presionen un clic en el botón, cambie la clase active de nuestro botón y entonces cambie el color. De hecho te lo voy a mostrar, le voy a dar clic derecho, inspeccionar elemento, voy a seleccionar mi botón que aquí tenía, perfecto, aquí está, le voy a dar doble clic en la clase, voy a seleccionar aquí switch y le voy a poner la clase de active. Voy a presionar enter y quiero que veas cómo cambió el color. Perfecto, es lo que queremos, pero también queremos que cuando tenga esta clase de activo, este botón se ponga a la derecha. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, pues le vamos a decir aquí dentro que cuando tenga la clase active, también vamos a querer acceder a after. Y cuando accedemos a after, simplemente, y aquí por cierto es doble dos puntos, no triple, le ponemos after y le vamos a decir simplemente queremos posicionar el icono a la derecha. Pero ¿qué pasa? Que anteriormente ya le habíamos puesto que right era un set. Bueno, pues lo estamos sobreescribiendo, pero el left también se queda en 0. Por lo tanto, también tenemos que sobreescribirlo y le tenemos que decir que ahora queremos cambiarle el valor a un set. Es decir, lo queremos desetear. Yo sé que no es el término correcto, pero la verdad es que no se me ocurre un término en español. Básicamente significa que le estamos quitando el valor que antes tenía. Y entonces ahora sí, en mi página si actualizo, voy a irme al botón que aquí tenía, voy a dar doble clic en la clase y voy a escribir active, voy a presionar enter y quiero que veas cómo ya tenemos el siguiente estado de nuestro botón. Ya nada más lo que tenemos que hacer es trabajar con JavaScript. La parte de JavaScript es muy sencilla, así que nos vamos a ir al editor de código a nuestro archivo de main.js. Este archivo ya también se encuentra relacionado al final de nuestro documento, así que no te tienes que preocupar por enlazarlo. Y lo único que voy a hacer es agregar una constante que se llame botón switch y le voy a decir que quiero acceder a él con document.querySelector. Le voy a decir que quiero acceder al botón que tenía el ID de switch, que era el botón que habíamos agregado en nuestro documento. Después lo único que quiero hacer es agregar al botón de switch y quiero agregarle un add event listener para poder escuchar el clic. Entonces le voy a decir cuando den un clic, simplemente quiero ejecutar una función. Esta función lo único que va a hacer es que va a cambiar una clase en nuestro body y de esta forma vamos a identificar si nos encontramos en el modo oscuro o en el modo claro. Entonces vamos a ver, simplemente le voy a decir cuando den un clic en nuestro botón, quiero acceder a document.body y le voy a decir que quiero acceder a su lista de clases y quiero hacerle un toggle. Esto significa que si no tiene una clase se la va a poner y si ya la tiene se la va a quitar y esta clase va a ser la de dark. Así que voy a guardar, voy a ir a mi página, voy a actualizar, voy a abrir aquí las herramientas del inspector de elementos. Aquí tengo mi body, quiero que lo veas. Y lo que voy a hacer es que voy a presionar en el botón y quiero que veas cómo ya tiene la clase dark. Si vuelvo a presionar, se la quita. Entonces la estamos poniendo y quitando. De esta forma vamos a identificar si nuestra página se encuentra en el modo oscuro o no. También lo que queremos hacer es que cuando demos el botón, pues obviamente se active el estado active. Para ello lo hacemos muy sencillo. Accedemos al botón, accedemos a su lista de clases y también le hacemos un toggle, pero en este caso de la clase active que nosotros ya creamos con CSS. Así que si guardo y en mi página actualizo, lo que sucede es que cuando presiono cambia el estado de mi botón y también tenemos la clase en nuestro body. Perfecto, es todo el código JavaScript que necesitábamos agregar. El resto lo vamos a estar haciendo con CSS. Entonces, para cambiar los estilos de nuestra página cuando presionemos el botón, lo único que tenemos que hacer es ir a nuestros estilos y vamos a empezar, por ejemplo, en la parte de arriba donde nosotros teníamos el body. El body por defecto tenía este color blanco para el tema claro, pero nosotros queremos que en el tema oscuro, pues obviamente el fondo también cambie. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer es que le vamos a decir que el body, cuando tenga una clase dark, para ello utilizamos el símbolo de ampersand, y le ponemos punto dark, que sería la clase que queremos utilizar, queremos que el fondo cambie a un fondo negro. Ahora, tú aquí podrías utilizar colores hexadecimales, RGB o lo que tú quieras, pero en este caso, como ya estoy trabajando con Sass, también tengo otra ventaja muy buena y es que nosotros podemos trabajar con variables. Las variables nos van a permitir guardar el valor por nosotros. Por ejemplo, yo aquí tengo el color negro, tengo el color blanco, el gris oscuro y de esta forma yo solamente tengo que aprenderme el nombre de la variable en vez de tener que recordar el valor. Y esto funciona perfectamente para cualquier cosa. Por ejemplo, yo aquí tengo lo mismo para las sombras.
Nuestro sitio web tiene unas sombras que a lo mejor no se ven en el video, que aquí las tenemos, pero estas sombras las vamos a estar cambiando también cuando cambiamos de modo. Entonces necesitamos tener dos sombras, una para el modo oscuro y otra para el modo claro. Por lo tanto, aquí ya las tengo y simplemente las agregué dentro de una variable. Si tú trabajas con CSS, bueno, pues no vas a poder utilizar variables y lo único que va a suceder es que en los colores simplemente pues vas a tener que poner el valor de cada uno a mano. Pero bueno, lo importante es que estamos accediendo a lo que sería la clase dark de nuestro body y le decimos que sea un color, en este caso negro. Yo aquí le voy a poner la variable negro, voy a guardar, reviso que compiló correctamente mi archivo de SAS, voy a ir a mi página, voy a actualizar y entonces lo que sucede cuando presiono es que el fondo cambia de esta forma. Esto es algo bastante genial. Y ya una pequeña nota que quiero agregar también es que nuestro body, o al menos todos los elementos donde queremos cambiarle el fondo o los colores, te recomiendo que le pongas una transición, porque de otra forma, si tú no le pones la transición, cuando tú guardas tu documento y actualizas, quiero que veas cómo tiene un cambio muy drástico, es un cambio muy brusco. Entonces, si quieres que tenga una transición, simplemente se la pones y de esta forma el cambio es un poquito más suave. Y obviamente tú aquí puedes cambiar todos los estilos que tú quieras para el modo dark dentro del body. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer en otros elementos como por ejemplo el menú de navegación? El menú de navegación quiero que veas cómo en el modo dark cambia los enlaces, cambia también el color hover y cambia la sombra. Bueno, pues vamos a hacerlo. Bueno, pues nos vamos a nuestros estilos CSS, vamos a bajar un poquito hasta donde teníamos el menú de navegación y lo único que voy a hacer es que aquí voy a dar unos espaciados y le voy a decir, muy importante, que tenga esta sintaxis. Quiero decirle, quiero que tenga un body, quiero acceder a la clase dark y después quiero poner el símbolo de ampersand. Esto que acabamos de hacer solamente se puede hacer en SAS y esta es la razón por la cual yo estoy utilizando SAS. Si tú no estás usando SAS, ahorita te voy a enseñar cómo lo puedes hacer con CSS también, pero esto solo puedes hacer si estás trabajando con SAS. Entonces lo que hacemos es simplemente decirle, bueno, quiero cambiarle el fondo de lo que era nuestro menú. Así que accedo a background y en este caso quiero acceder a la variable de gris oscuro, que aquí ya la tenía. Y también le voy a cambiar la sombra, así que le voy a poner un box shadow. Aquí anteriormente, como puedes ver, ya estaba utilizando la sombra dark. Bueno, pues ahora voy a utilizar la sombra light. Entonces voy a guardar, voy a ir a mi página. Voy a actualizar, voy a presionar y quiero que veas cómo cambia también nuestro menú. Ahora te estarás preguntando cómo le hacemos para cambiar los enlaces, porque en este caso quedaron ocultos porque son del mismo color. Bueno, pues lo hacemos igual. Bueno, pues nos vamos a nuestro código y le decimos, ya nos encontramos dentro de lo que era nuestro nav. Y entonces, como ya estamos dentro del nav, simplemente le voy a decir, quiero que los enlaces que tengas dentro, quiero que tengan otro color. En este caso le voy a poner que tengan un gris claro. Después le voy a decir que estos enlaces, cuando tengan un hover, quiero que tengan un color que va a ser blanco. Y de esta forma ya cambiamos también los estilos de los enlaces, pero solamente cuando tienen el modo oscuro. Entonces voy a guardar, en mi página actualizo, voy a ejecutar el modo oscuro y ahí tenemos ya nuestro menú de navegación. Vamos a hacerlo por última vez con lo que serían estas tarjetas, así que bueno, me voy a ir a mi código y vamos a buscar donde teníamos las cards. Entonces voy a bajar hasta que encuentre que aquí tengo la grid, aquí tengo la card, aquí tenía los estilos, por defecto tenía un fondo blanco con una sombra dark, así que lo único que voy a hacer es que le voy a decir lo mismo. Quiero acceder a body.dark, que sería la clase que le agregamos al body, y quiero que los estilos de este componente, ¿cuál componente? Pues el componente card. ¿Qué estilos quiero tener? Bueno, pues quiero que este componente tenga un fondo que va a ser para el gris oscuro y también le vamos a poner su box shadow, que le vamos a cambiar por una sombra light. Así que voy a guardar. Aquí, como puedes ver, me dice que tuvo éxito la operación de compilar de SAS a CSS. Y si voy a mi página y actualizo, voy a presionar el botón y obtenemos el cambio. Y listo, ya tenemos nuestra página. Así de simple. Esto lo estamos haciendo con SAS y con esta extensión ya estamos compilando todo este código a código CSS. Ahora te voy a enseñar cómo se hace con CSS. Por lo tanto, me voy a ir aquí a lo que serían mis archivos CSS. Y aquí teníamos el archivo de estilos.css. Perdón, el de estilos.sas y el de estilos.css. Este archivo lo voy a abrir en el editor
Y quiero que veas lo siguiente, como puedes ver ya es código que podemos leer, ya no es código SAS. Y quiero que veas cómo le hacíamos. Aquí teníamos lo que era el body y teníamos el color claro. Pero le decimos cuando el body tiene la clase dark, simplemente quiero que tenga pues el fondo oscuro. Así de simple, así se hace con CSS. Y funciona exactamente igual para lo demás. Por ejemplo, aquí teníamos el menú por defecto tenía un fondo de color blanco, pero si bajo un poquito más vas a poder ver cómo le decimos que cuando el body tiene la clase dark, entonces el menú quiero que tenga un fondo que es oscuro y también le estamos poniendo la sombra que era esta, que era una sombra oscura. Esta línea de código no te preocupes, lo que pasa es que la agrega SAS para agregar lo que era el prefix para que esta línea de código, o al menos la sombra, también se ejecute, por ejemplo, en navegadores con WebKit. Pero lo importante es esta línea de código que tenemos aquí. Y funciona exactamente con lo demás, lo único que pasa es que se repite. Por ejemplo, para los enlaces le decimos queremos acceder a los enlaces A del nav, pero cuando el body tiene la clase dark. Y lo mismo para el hover, queremos acceder al hover del enlace del nav cuando el body tiene la clase dark. Entonces, como puedes ver, escribir código CSS es más largo. Es por eso que yo para esta práctica preferí utilizar SAS y me parece que es una práctica estupenda para que tú veas lo poderoso que es y todas las cosas que se pueden hacer, o al menos cuánto código nos puede ahorrar. Voy a continuar bajando un poquito más. Por ejemplo, vamos a bajar a la última parte que era la de la card. Aquí teníamos grid.card. Quiero que veas cómo le ponemos el fondo blanco y simplemente le decimos lo mismo. Queremos que el body, cuando tiene la clase dark, queremos acceder a grid, queremos acceder a la card y simplemente le queremos cambiar sus estilos CSS. Y así de simple es como podemos crear un sitio web que funciona con dos temas, el modo oscuro y el modo claro. Así que bien, pues espero que te haya gustado este video. Como siempre, si te gustó, por favor dale manita arriba, suscríbete al canal para aprender más de diseño y desarrollo web. Comparte este video con más personas que estén aprendiendo de diseño web. Y bueno, pues sin más que decir, mi nombre es Carlos Arturo y nos vemos en la siguiente.